decir tu nombre, tu edad. ¿Normal? Sí. ¿Estás haciendo ruido? Yo soy Gustavo Velandia Bernal, ¿Y tu edad? nacido el 21 de abril de 1935. Listo. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas. Lo que tú te acuerdes me contestas. Dice. La primera empieza. ¿Cómo viviste tú la época de violencia en el país? En el país, Sí, la época de violencia, pues cuando empezó. pues fue terrible por todas partes, por muchas partes. En unas partes eran donde había más cantidad de liberales, eran los liberales los que peleaban, y donde había mayoría conservadora eran los conservadores los que peleaban, los que más peleaban en esa época. En todas partes, por allá en el Valle del Cauca, en el Huila, en todas esas partes fue terrible. Eso fue muchísima la gente que mataron durante la violencia. Esas personas, mujeres que les abrían el estómago y les sacaban los niños. Y todo, bueno, terrible. A mí, allí en Facas, siendo Facatativá, aquí cerca a Bogotá, estuvieron 2 veces para matarme, siendo que Faca era mayoría liberal, pero los conservadores eran los más dañados y los más fregados. Una noche me cogieron y iba yo para la casa y me dijeron, tiene que decir viva el partido conservador, abajo los hijuetales liberales. Y entonces, y si no, aquí se muere. Entonces, yo en esa época también era, conservé que estaba puro chino. Y les dije, pues viva el partido conservador, pero abajo los hijuepuercas conservadores. Entonces me mandó un tipo una puñaleta, esas, no puñaletas, sino esas que le ponían a los fusiles en esa época, le ponían una puñaleta, no puñaleta, eso tiene su nombre especial, pero no me acuerdo ahorita. Y me mandó con una de esas a ayudarme, y me salvó un conservador, de pura casualidad, doctor Novoa. Él era odontólogo. Él le cogió la mano y la puñaleta al tipo y no me dejó matar. No me dejó matar. Esa noche me salvé de pura suerte. Y otra vez estuve en el mismo problema. Que grite y esto y lo otro, y no quise, yo porque debía de haber gritado, no sé, me salvaban, no me pagaban nada, pero estuve a punto ambas veces de que me mataran. Esos eran peligros que se corrían en esa época en todo el país, en todas partes. Ya le digo, yo en Faca, diciendo de Faca que está cerquita de Bogotá, y mayoría liberal, que es Facatativá, y sin embargo casi me matan los conservadores. Bueno, la siguiente es, ¿cuántos años tenías para esa época? Durante esa época es difícil porque se empezó la violencia desde la más fuerte, se me hace a mí, en lo que me acuerdo, del 48, cuando mataron a Gaitán para acá. Yo del 48 tenía 13 años, del 35 al 45, 10, al 48, 13 años tenía. Sin embargo, salí a la calle, como todo el mundo se alborotó y eso, rompieron almacenes y de todo, en todas partes se metían, rompían las puertas y se pusieron para robar. Eso lo volvieron fue un robo
al toltol que tenía al viento de abrir hueco cualquier parte y se pusieron para robar. Y yo me acuerdo mucho de esa época porque me dieron una muenda, mi papá me dio una muenda, la marcha. Yo por la calle, expuesto a todo lo que te pasara, pero me recogí, me acuerdo, una lata de sardinas, 2 zapatos, uno de de un modelo y otro de otro, diferentes los zapatos, y una caja de betún, algo así, en eso, y llegué a la casa con eso, y mi papá de una vez dijo, ay, estuvo asaltando, usted se metió a asaltar a la gente, a asaltar los almacenes, y me dio una muela que casi me mata. Cuando le mostré, dije, mire, lo recogí por ahí por camino, se dio cuenta, un zapato de uno y otro y otro. Yo recogí bobadas por ahí que vi en la calle, pero casi me mata por esa. Bueno, sigue. ¿Pertenecías o eras simpatizante de algún partido político, conservador o liberal? Liberal, al Partido Liberal. ¿Por qué? Sí, en ese tiempo uno de ideales, algo le explicaban, algo entendía uno, pero más que todo eso era cuestión en esa edad, 13, 14, 15 años, se seguía uno por los papás, los abuelos, todos esos venían todos de una descendencia liberal, eran santanderianos, y venían de descendencia liberal, y de esa época pues ya empezó uno se le formó la idea del liberalismo, de ser liberal. Ya después, pues, ya puede escoger uno un poco más, porque ya las ideas y todo, ya entra otra época. Y siempre seguí siendo liberal. Bueno, ¿escuchaste hablar de los pájaros? Los pájaros, sí, los pájaros, yo no me acuerdo bien. Los pájaros era un sector no, una que le digo yo, un poco de gente que se formó de eso, yo era como una pandilla, pero en varias partes del país, en muchas partes. Aquí los pájaros y la policía chulavista en esa época. Se formó la policía chulavista, que ese fue el nombre que le pusieron. Era la policía del gobierno, pero eran unos asesinos. Esos asesinaron gente aquí en Bogotá, a lo que ellos mataron mucha gente. ¿Los pájaros también? Sí. ¿Los pájaros también hacían eso? Sí, me parece. Es que yo no me acuerdo, los pájaros no sonaron tanto, o pues yo no me acuerdo tanto de los pájaros. Me concentré más mirando lo que ocurría con la policía chulavista, que les llamaban así, la policía chulavista. Yo no me acuerdo si de ahí también dependían los pájaros o qué, pero en todo caso fue una época terrible, con gente, murió gente en cantidades por eso. Bueno, ¿sabes tú por qué razón habían conflictos en esa época? ¿Habían qué? Conflictos en esa época. Conflictos por las ideas de los liberales y los conservadores, que no podían verse acá. Y todo eso lo formaban desde las altas esferas, de los tipos que hablaban, que todos hablaban, y de ahí se formaban las inquinas, el odio entre los liberales y los conservadores. Y por eso se enfrentaban mucho, y más oían que en tal parte
mataron acá tantos liberales, ahí mismo los liberales empezaron a buscar gente y hacían lo mismo. Y en otras partes era lo contrario, que en tantas partes mataron tantos conservadores y los conservadores empezaban a cobrar venganza, como una venganza contra los... Y así era, se hicieron, formaron unos odios, los mismos de arriba, los altos mandos, formaron una pelea entre liberales y conservadores, que hoy en día ya eso ya no tiene valor, ya no existe. Pero en esa época asesinaron gente por todo el país, por allá por el Urabá, por todas esas partes de donde era Gabo, por allá en todo eso la violencia fue terrible. Bueno, ¿participaste tú en alguna revuelta o levantamiento? Yo, en la revuelta decía que levanté los zapatos y esa cuestión, que vi sí cómo rompían almacenes y rompían negocios de todo. ¿Y entonces por qué te tuvieron que sacar en bus, papi? Cafeterías y todo eso rompían y robaban. Pero eso fue todo pero participar no. Papi, ¿por qué incidente fue que te sacaron del pueblo en el bus? Ah, no. ¿No fue por el ser liberal? Eso, no. Pues ahí sí éramos de política diferente. El que me atacó a mí era un detective que en esa época que mató aquí, yo nunca pude certificar bien eso, que había matado aquí a un tipo que le había ido a llamar la atención porque había violado a una hermana de él. Y entonces este detective lo mató y como que el castigo fue que lo mandaron para Lolaima, que era donde veníamos. Que allá se enfrentó conmigo y dimos la cuestión ahí fue por amoríos, más que todo. Porque llegó y le cayó bien la novia que yo tenía y empezó la disciplina. Pero era conservador. Pero era conservador, sí. Bueno, ¿qué opinión tienes respecto a este momento histórico en el país? ¿Qué opinión qué? ¿Tienes al respecto sobre ese momento, sobre el momento que hubo del conflicto? De los conflictos. Más, sí, no, cosas a mí se me hacen mal fundadas, mal interpretadas, porque hoy en día ya, aunque todavía ocurre algo, pero ya nunca de esa manera, que porque el otro liberal lo odian y ya no lo tratan, o si la hija de fulano tal tiene amores con el otro que ya es de otro partido, se forma el problema. Eso ya no ocurre, ya las cosas han cambiado mucho. Ya se ha pacificado en ese sentido, aunque la oleada de crímenes ahí siguen habiendo, sigue pasando, pues ya gente que son pícaros y con fundamentos baladíes que no tienen razón de ser. Bueno, ¿la violencia actual es igual o diferente a la de los años 1945? La violencia actual, oiga, no es tan diferente. Ahora, en estos últimos, después de que han firmado la paz y eso, se mermó un poco. Pero esa violencia que hubo de las guerrillas, la cantidad de mujeres también, de niños, pueblos que los acabaron
con bombas, con todo. Esa fue una violencia que muy pocos la van a olvidar. Pues hay tanta gente que dice que